Oigan, ¿y ustedes estuvieron al pendiente del proceso interno de Morena para elegir a su coordinador de la Cuarta Transformación? Es decir, el eufemismo que se utilizó para hablar de las llamadas corcholatas presidenciables y por el cual se elegirá a la candidata o el candidato, si hay alguna sorpresa, a la presidencia de la República del Partido Morena. Bueno, seguramente ustedes sí se enteraron porque son personas politizadas y muy informadas, como se puede ver en todos los comentarios que hay en este canal, al que les agradezco que se hayan suscrito. Pero la mayor parte de los mexicanos no se enteró. Hubo una encuesta al respecto del Financiero que lo destacó. Además, perdió impulso la contienda, perdió el interés de mucha gente que al principio estaba interesada, después se fastidió, porque la verdad es que fueron campañas muy monótonas, poco propositivas, casi que tenían agarrados a los aspirantes en una camisa de fuerza y se intentó activamente que nadie hablara de eso, ni de los pleitos internos de Morena, ni que le pusiera atención a los debates o a los señalamientos de Marcelo Ebrard, porque podía resultar en un cambio en las preferencias. Cuando hay campañas, las preferencias cambian rápidamente. Recuerden ustedes cómo, por ejemplo, Samuel García, que arrancó en cuarto lugar, llegó a ser gobernador de Nuevo León. Es eso, cuando hay mucha atención mediática, la gente se entera, la gente se posiciona respecto a los debates, toma partido y las cosas cambian, se mueven. Ahora, en este proceso de Morena, las cosas no cambiaron nada. Empezamos con unos números que ponían en primer lugar a Claudia Sheinbaum en la mayoría de las encuestas, en segundo lugar a Marcelo Ebrard y en tercer lugar a Dan Augusto López, los candidatos que más han gastado dinero. Y acabamos la campaña exactamente igual, porque los medios no le dieron seguimiento a las disputas y a los señalamientos, porque no se hizo público el señalamiento o no se publicitó tanto en los medios de comunicación el señalamiento de Marcelo Ebrard sobre la movilización de recursos públicos. Así como 2 años no pelaron a Ricardo Monreal señalando esto y otras irregularidades y anomalías que hacen que este proceso no sea democrático, sino una mera simulación. Bueno, pues ese proceso que nadie siguió, que a nadie interesó, donde los aspirantes estaban atados de manos, ese proceso interno terminó este fin de semana. Cerraron campaña todos. Desde luego que la gente estuvo al pendiente más del cierre de Claudia Sheinbaum, por ahí del de Marcelo Ebrard. Yo fui al cierre de Ricardo Monreal. Es al único al que fui, aunque seguí los otros por los medios de comunicación. Los otros fueron lo de siempre. Fue la repetición del discurso del presidente, el elogio del presidente de la República, la imitación del presidente en un caso. Bueno, en el caso de Claudia Sheinbaum hubo madrazos entre policías y movilizadores, además de un acarreo gigantesco que todo el mundo vio. El de Ricardo Monreal fue distinto y la verdad sí fue para mí una sorpresa, porque durante toda la campaña se destacaban cosas positivas del gobierno actual, lejano, más lejano del tono crítico que mantuvo los años anteriores Ricardo Monreal contra la militarización, contra la cerrazón en una reforma electoral y a favor de posturas de reconciliación, de escucha, que sostenía que podemos avanzar lo mismo, pero sin pelearnos tanto entre nosotros y con más propuestas. Un discurso que a algunos puede no gustarles por ese clima político que hay actualmente. Con esa sutileza y aún ensalzando la figura del presidente de la República, hizo sin embargo una lista de 10 cosas que le quedan pendiente al gobierno actual. Esas 10, algunas de esas 10 configuran
una tragedia nacional en ciernes para el futuro. El que gane, sea del partido que sea, estará ganando la rifa del tigre. Estos retos no se van a resolver fácilmente, pero bueno, el primero es la inseguridad y la violencia, que toman cada vez más grandes porciones de nuestro país, de nuestras carreteras, de los estados. En muchos sitios gobierna el crimen organizado, que no es solamente el narco, sino que es una economía violenta que ya opera incluso la venta de alcohol en muchos estados de la República, que opera unos impuestos, extorsiones a agricultores, incluso a agroexportadoras de los Estados Unidos. Es un mal que crece, porque crecen los homicidios, las desapariciones, aunque el presidente quiera corregir la cifra porque no le parece concebible, no le cabe en la cabeza que la violencia siga aumentando y que en este sexenio haya más desaparecidos que en los 2 sexenios anteriores. Pero bueno, ese es el primero, la inseguridad. El segundo es la salud. Y este sexenio, 30 millones de personas, pues pasaron a tener una carencia por salud, según las mismas encuestas que toma el presidente para hablar de que disminuyó la pobreza. Bueno, 30 millones fuera del acceso a la salud, al mismo tiempo que crece el número de mexicanos, que son más de la mitad, según la encuesta nacional de salud, que se atienden en el sector privado, desde los grandes hospitales, pero la gran mayoría en los pequeños consultorios adyacentes a farmacias. Lo que le están dando a mucha gente en programas sociales termina yéndose por ahí. Es decir, en los hechos, por la incapacidad de las instituciones, por la mala planeación del INSABI y la mala ejecución de estos 5 años, se ha echado a mucha gente a manos de esos pequeños consultorios que te pueden atender una gripa o un dolor de estómago, pero que no pueden hacer nada respecto de enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes, que está tan generalizada en todo nuestro país. El tercero de los elementos que se destacó en ese discurso, el único discurso crítico de estos aspirantes a precandidatos, fue la educación. En educación vivimos una tragedia. Cientos de miles abandonaron las escuelas en la pandemia y los que se quedaron tuvieron una atención más bien simulada, no por culpa de los maestros, sino por culpa de las circunstancias. Siempre le pido a la gente que piense, los que estaban en edad de aprender a leer, que estaban en primero o segundo grado y que regresaron al 4º grado, ¿cuántos de ellos saben leer? ¿Qué carencias en socialización tienen? ¿Cuánto tiempo les va a llevar reponerse de ese atraso de la pandemia? Y a eso le sumas el desordenado, improvisado cambio de planes de estudios y de libros, con libros que no tienen otro defecto más que el de ser chafas, ni son comunistas, ni son ideológicos en el mal sentido de la palabra, sino que solo son chafas. O esos niños que van a cargar con el peso del cambio demográfico, pues tienen una carencia que no se remontará más que en décadas. Esos son quizá a mí los que me parecen más importantes de los mencionados. Aquí tengo anotados los otros, porque tomé nota del discurso. Olvídense ustedes si les cae bien o les cae mal Monreal. Pero vean estos elementos. El cuarto es el campo. El campo que se ha querido atender igual con una lógica clientelar, pero que no se ha modernizado, pero
en el cual la concentración de la propiedad y la especulación de la tierra provocan que México no progrese y que produzca muy poco por hectárea y nos deje eso, más que en algunas regiones, desde luego que son intensivas, como Sinaloa, como alguna parte de Michoacán. Eso nos deja en desventaja con nuestros socios comerciales. El cambio climático, mencionó también, el abasto energético porque incrementará la demanda con todas las empresas que se están viniendo. Vendrían muchas más si tuvieran otro tipo de certezas. El agua, que va a ser también una enorme crisis, y el problema estructural del gasto. Este es muy importante. El Estado mexicano está gastando más de lo que ingresa. Y esta proyección a futuro solamente se va a hacer peor. Estos años se han podido financiar los programas sociales, por ejemplo, porque se cobraron adeudos de los años pasados a enormes empresas. Pero ese presupuesto, pues lo puedes gastar una vez y ya. Después tendrá que hacerse una reforma fiscal para que el Estado tenga más ingresos y pueda sostener el incremento, sobre todo de las pensiones a adultos mayores, pero de las pensiones en general. Ese sería otro de los retos, el problema estructural de las pensiones. Y al final, el de las tecnologías de la información, el Big Data, la inteligencia artificial, digamos, todo lo que tiene que ver con el gobierno digital, que importa cada vez más y que está en manos privadas. El manejo de los datos, los riesgos que suponen para el control social incluso, para la política, la inteligencia artificial y la disolución de la verdad en narrativas absolutamente disparatadas que han provocado que existan micropúblicos fanatizados, algunos de ellos, que impiden la convivencia social. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con los fanáticos de Trump que han ejercido la violencia contra algunos de los que consideran sus adversarios, o en Brasil con Bolsonaro? Un fenómeno que está sucediendo en todas partes del mundo. Pero no solo eso, sino que cada vez más la gestión de los bienes públicos tiene que ver con el dominio de la tecnología. Y si el Estado no toma cierto control y regulación al respecto, cada vez más elementos de los que definen la vida social en el mundo van a estar por fuera de su control e incluso de su vista. El poder real para nosotros es invisible. Los grandes capitales que generan enormes aparatos y que definen la vida social, que definen lo que vemos en los medios de comunicación, en el celular, los algoritmos que determinan que veamos un cierto tipo de contenido y no otro, que juegan en ese sentido con nuestras emociones y nuestra información, quedan por fuera de lo público y quedamos a merced de gente que ni siquiera conocemos. Todos esos son retos buenos para pensar. El futuro me parece importante que se mencionaran. Como les digo, algunos de ellos creo que configuran un escenario. Espero que no sea así, pero si seguimos las mismas tendencias, un escenario pues potencialmente catastrófico. Estos retos. Esta campaña probablemente sea lo último que hice dentro o en los márgenes del movimiento obradorista. Más bien apoyé a Monreal porque me parece un hombre que sabe construir y por su historia de vida. Es un tipo que viene desde abajo,
que estudió toda la vida en la escuela pública y naturalmente me siento identificado. Yo estudié desde el preescolar hasta el doctorado en escuelas públicas. Le debo todo a la escuela pública. Además, mis papás son maestros, mi hermana es maestra de escuela primaria. Tengo un vínculo muy cercano con la educación pública. Entonces me identifiqué con esa parte. Por la historia de lucha, porque me tocó ir a Fresnillo y hablar con gente que lo conocía, y con los locatarios de los mercados, ahí del mercado de Fresnillo, donde vendía. ¿Y por qué hizo estos planteamientos programáticos? Perdimos, no podía ser de otra manera, porque Monreal no fue el candidato del poder. Al contrario, recibió muchos ataques internos y externos. Perdimos en este empeño. Ahí queda la amistad, desde luego, siempre. Pero hay que empezar a pensar en el futuro. Quizá con las personas de mi generación, porque este país es el que nos queda y tenemos que saber bien qué hacer. En muchos casos ni siquiera lo conocemos con detalle, estas problemáticas que enredan mucho más las soluciones de lo que parecería. Y me da la impresión de que si no se hace, pues como en el siglo XX, un pacto entre los distintos sectores de la sociedad, aunque ese pacto fue autoritario, deberíamos de buscar uno que no lo sea. No vamos a poder avanzar en ninguno de esos aspectos. Ya me extendí mucho en este video. Luego hago videos por cada uno de los temas que son muy preocupantes. Espero no haberlos puesto de mal humor o haber generado una impresión de desesperanza rumbo al futuro, pero sí creo que es necesario que empecemos a pensar en todo esto. Hasta pronto.